Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Edgar Ventura, Mi nombre es Moni y hoy les vamos a mostrar el malecón. de Puerto Vallarta. ¡Ey, ey, 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 ey! Amigos, pues ya estamos ubicados en el famosísimo malecón de Puerto Vallarta. Que tiene como nombre Los Milenios. Esta escultura representa la historia y el paso del tiempo, iniciando en la base con el agua, pasando por el origen de la vida, la evolución natural, la humanidad y terminando con la esperanza para el futuro, simbolizado por la paloma de la paz. Estamos en las esculturas que tienen como nombre Origen y destino de Pedro Tello. Esas esculturas son 8 esculturas, de las cuales 5 están expuestas. Presentan el inicio de la humanidad, la música, el tiempo y el conocimiento. Pasar la escultura que se llama, ¿cómo se llama? Nostalgia. Nostalgia. En realidad estamos como intentando que vean cómo es en un día normal, bueno, un domingo en el malecón de Puerto Vallarta. No es temporada alta, se supone que es un día tranquilo, hay muchísimo movimiento. Nuestro plan era más como venir, quedarnos en cada escultura, pero pues hay mucho movimiento. Estamos en la escultura, ¿cómo se llama, mi amor? El sutil come piedras del artista tapatío Jonás Gutiérrez. Esa escultura muestra un hombre amistoso. De hecho, el artista comentaba que le recordaba mucho su niñez. A mí me hizo recordar, yo creo que todos hemos comido piedras, ¿no? Mucho cuando estábamos chicos. Ahorita también me recuerdo mucho cuando estaba chico, yo también comí muchas piedras. Miren, está muy bonita esa escultura porque está... La escultura es de bronce. Ajá. Y tiene... la piedra es obsidiana. Obsidiana, esa es la parte de la panza. Aquí en esta parte del malecón hay muchos lugares de comida, muchos restaurantes. Y bares. Y bares también, de hecho los bares están más adelantito. Anteriormente, aquí en este malecón, lo modificaron hace como unos, mi amor, como 10 años. Tenemos que investigarlo, creo que según yo hace 10 años modificaron el malecón. De hecho, toda esta parte de aquí pasaban los carros y tenías que subir al malecón. A mí me gusta de las dos maneras, porque pues sí, igual antes era como muy típico que la gente venía al malecón en carros y pasaban con la música y todo. La verdad es que ahorita el malecón también quedó muy bonito, está muy agradable la caminata aquí en este malecón. Acá está otra escultura, el caballito. Esa es otra escultura. La escultura que tiene como nombre el unicornio de la buena fortuna. Tiene como nombre la naturaleza como mar. De hecho tiene como forma de ola, mire, si no se alcanzan a ver. Una ola, rompiendo una ola, y tiene rasgos humanos porque tiene ahí la forma sí, es cierto. Sí. ¿Una qué, amor? Una mujer así. Vamos a pasar ahorita por el ya famosísimo antro El Mandala. No le estamos haciendo promoción a ningún antro, pero aquí en Vallarta se caracteriza mucho por venir de noche a pasar
Una noche muy agradable en Los Santos. Mira, vamos a grabar un poquito. No sé si alcanzaron a ver, lo que pasa es que nos va dando el sol en la cara. Acá está otro lugar también que, este lugar tiene añísimos. ¿Cómo se llama, amor? Añísimos tiene este lugar. De hecho, tal cual así como está, nada más los dividía la calle, ¿no? Tenías que cruzar la calle para poder llegar al antro. Al antro bar, también es bar de día, ¿verdad? Y hay otro que no tiene tanto tiempo aquí. Anteriormente era como un lugar de micheladas, que estaba a una cuadra atrás. Y es la famosa también La Vaquita. Aquí otro lugar de unas esculturas muy famosas también. Esculturas que son muy famosas, estos de hecho, que se llaman La Rotonda del Mar. De hecho son las preferidas para tomarse fotos. De hecho son 8 sillas monumentales que son híbridas entre animales, humanos y objetos. La mayoría de la gente es típico venirse a tomar aquí la foto, y hay una en especial que es muy llamativa, que es la banca que tiene de las orejas. De hecho nos la ganaron. Ahorita si podemos hacemos alguna toma. ¿Dónde está, mi amor? Enseñárala. Está, ¿ya la vieron? Tardamos rato para podernos tomar foto en la de las orejas. Nos tuvimos que esperar porque había unas personas ahí, unos americanos, estaban muy a gusto, pero normalmente esa banca no es como para llegar y quedarse ahí, ¿no? Es para llegar y la foto y vámonos. Bueno, mira, acabamos de llegar a otra escultura que también es muy representativa de venir a tomarte una foto, la de la escalera. Esta escultura tiene como nombre En busca de la razón, de Sergio Bustamante. De las esculturas más nuevas aquí en el malecón, y tiene como nombre Lluvia. De hecho es un hombre que está con los brazos extendidos viendo hacia el cielo o hacia la lluvia, como lo dice. Continuamos con nuestro recorrido y vamos a llegar al lugar, creo que ahorita es el lugar más fotografiado de todo aquí en Vallarta. Son las letras. De hecho ahí está otra escultura. Esa es, creo que es el caballito de mar, sí, pero es la escultura que de hecho se utiliza ya en el logotipo o la imagen de Puerto Vallarta. Lo vas a ver en todas las partes aquí en Puerto Vallarta. El caballito se volvió como que el ícono representativo de Puerto Vallarta. Sí. En realidad hay muchas cosas que ver aquí en el malecón, ¿eh? Si vienes definitivamente si vienes a Vallarta tienes que venirte para acá toda la tarde, venirte a buena hora, 4. Yo creo que a las 4 es muy buena hora, y más en este mes que no hace tanto calor, está súper agradable el clima, ¿eh? No hace nada. De hecho llegamos, normalmente fuera
no sé, en mayo estuviéramos, bueno, yo, súper sudado. Entonces ahorita el clima está súper agradable. Vamos llegando a otra de las esculturas, la fuente. ¿Cuánto la fortuna? Sí, Fuente de la Fortuna. Sí, a ver, vamos a verificar en nuestras notas. Ya estamos en la última escultura del primer recorrido aquí en el malecón de Puerto Vallarta, que se llama La Fuente de la Amistad. la Fuente de la Amistad. Ahorita decíamos que era la Fuente de la Fortuna, pero es la Fuente de la Amistad. Esta fuente anteriormente estaba aquí al inicio de los arcos y con la modificación del malecón lo ubicaron de este lado. Los famosísimos arcos de Puerto Vallarta. De hecho, aquí yo creo que, no sé, una hora más o menos a las 8 de la noche, 9, siempre hacen espectáculos aquí abajo. Llegamos al final del recorrido, pero queremos comprarnos una tuba. Es una bebida típica de aquí de Puerto Vallarta. Buenas tardes. Me da una tuba de 25, por favor. ¿Qué significa tuba? Tuba es una palabra de Filipinas que significa por la forma de usar la tuba, que es el vástago del racimo de coco. Ok. Entonces por ahí más o menos viene lo que es el tuba. Ok, perfecto. ¿Qué tiene la bebida? ¿Qué es? Nuez y manzana. Nuez y manzana. Salud. Pues terminamos nuestra caminata aquí en el malecón de Puerto Vallarta con este hermoso atardecer que creo que es una de las maravillas que te da la naturaleza. A nosotros nos encanta ver el atardecer en cualquier parte de la playa. Es que hay muchas playas aquí en Vallarta, entonces por aquí se disfruta muchísimo escuchar el ruido del mar, sentarte a disfrutar, a contemplar el atardecer. Esperemos que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal para que no se pierdan nuestros videos cada semana. Compartan y denle like. Y recuerden, vivan los momentos.